Recibimos por primera vez en el año, por primera vez por ende en nuestra 15ª temporada, a la columnista de la mañana en Camino, a la economista, investigadora y docente Gabriela Mordecki. Buen día, bienvenida y feliz año. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, gracias. Feliz año para todos, que bueno, este año parece como que es el mismo, ¿no? Pero bueno, más de lo mismo. Es lo que nos tocó, sí, como que no se notó el cambio, me parece. Es verdad, no estuvo el codo ese de llegar a la esquina, ¿no? Parece una misma senda. Totalmente, son los mismos problemas, además como que nuestros festejos tampoco fueron demasiado, pero bueno, nada, la economía también se ve enfrentada a problemas similares, o sea, sigue todo como en la misma línea de lo que veníamos conversando el año pasado, digamos, como que nada, no hay como un quiebre. Bueno, sin embargo, alguna novedad, solo para provocarlo, lo tiro de este modo, ¿no? Podríamos decir que acaba de conocerse el nuevo índice del IPC correspondiente a enero, para algunos con algunas sorpresas incluidas, ya me lo dirás tú. Y bueno, y también lució como novedad el ajuste de la base de prestaciones y contribuciones, que entre otras cosas incide a la hora de calcular el impuesto, el IRPF, ¿no? Sí, bueno, eso es verdad, o sea, empezando por el tema que mencionaste primero, la inflación en Uruguay, capaz que hay que explicar un poquito, ¿no? La inflación es un fenómeno que es el aumento de los precios, eso es algo que sucede en general en todas las economías, y es considerado que un leve incremento es positivo porque permite cambios en lo que se llaman los precios relativos, o sea, los precios de un bien con respecto a otro, y bueno, si no cambian nunca, como que esos ajustes no se pueden dar. Sin embargo, se considera que la inflación no debe ser muy elevada, porque eso sí que trastoca en general genera otros problemas dentro de la economía. Pero bueno, hoy no vamos a entrar en esos temas. Uh-huh. Pero bueno, el mayor impacto que tiene la inflación es sobre los salarios y jubilaciones, lo que se llaman sobre los perceptores de ingresos fijos, ¿no? Entonces, una menor inflación siempre es positiva en ese sentido. En Uruguay la inflación tiene, digamos, como se establece ya hace unos cuantos años. Esto es algo que digamos que viene, esta política desde la salida, digamos, desde después de la crisis de 2002, se fue paulatinamente a lo que se llama una política de objetivo de inflación o inflation targeting, uh-huh, como se dice en inglés. Entonces lo que se hace es establecer como un rango en el cual la política monetaria se compromete a que la inflación va a estar allí, ¿no? En Uruguay en este momento ese rango es entre 3 y 7, pero si uno mira la trayectoria de los últimos años, raramente la inflación estuvo dentro del rango. Sí, siempre ha estado por encima. Sí, básicamente por encima, ingresó de casualidad ahí en el fin de 2017, pero digamos por cuestiones muy circunstanciales, pero en general ha estado por encima, y lo que se dice que en Uruguay como que el techo sería el 10%, como que hay un techo invisible, digamos que no es el verdadero, y bueno, y eso viene de una que se había establecido en algún momento una cláusula creo que en algún presupuesto, donde si superaba el 10% automáticamente llamaban a consejos de salario, uh-huh, de nuevo, y además los ajustes de los salarios públicos y las jubilaciones tendrían que ser semestrales. Pero eso, sin embargo,
ha quedado solo el 10%, corrígeme, Gabriela, si me equivoco, ha quedado como un dato que importa, diría, más que nada desde la perspectiva cultural, emocional, no necesariamente práctica o legal, ¿no? Sí, o sea, ese límite se corrió al 12 en algún presupuesto en el pasado, y se le quitó un poco esa, digamos, como que ese gatillo automático. Hay que convocar a los consejos de salario, rever algunas cuestiones, pero es en el 12%. Sin embargo, es verdad que el 10 quedó como el límite, digamos, de hecho. Sin embargo, bueno, este nuevo gobierno en el presupuesto estableció que iba a bajar la inflación. Inclusive ya se estableció un nuevo rango, ¿no? Que el rango se disminuyó al 6, el techo al 6%, pero bueno, para todavía un futuro lejano, ¿no? Para julio del año que viene, porque estos límites se fijan para dentro de 24 meses en general. ¿No? ¿Y cómo quedó entonces el rango de aquí en más? No, por ahora es entre 3 y 7, y luego va a ser entre 3 y 6, digamos. Esa es lo que establece por ahora la política. Y bueno, este año entonces, y las autoridades del Banco Central también trabajan en ese sentido, que es bueno, la autoridad monetaria, ¿no?, la que lleva adelante la política de intentar bajar la inflación. En ese contexto aparece, ¿verdad? Tenemos intentaremos analizar qué es lo que pasó con la inflación ahora en el dato de enero, que normalmente enero es un mes, si uno mira para atrás, es un mes de inflación alta porque, bueno, en enero estaban siempre los aumentos de tarifas. Después, además, como se estableció descuento que hay en diciembre de la UTE, automáticamente en enero, haya o no haya aumento de tarifas, genera un incremento fuerte. Entiendo, claro. Desaparece ese descuento, y bueno, y además, bueno, ajustes salariales, la temporada turística también siempre impacta mucho en enero, porque bueno, aumenta la demanda, sobre todo de alimentos, frutas, verduras, muchos servicios, que bueno, en la situación actual algunos de esos aumentos también se dieron, pero otros no, y eso tuvo como consecuencia un aumento algo menor en la inflación de el mes de enero, que fue de 1,6. 1,6 fue la inflación de enero. ¿Y cuánto se esperaba en realidad? ¿Más cerca del 2 o 2 y pico? Ahí, sí, no, más alrededor del 2. Yo creo que hubo algunos factores que enlentecieron más de lo que se esperaba en la inflación, pero digamos dentro de todo de rangos esperables. El impacto de las tarifas más o menos lo conocíamos porque era un tema que ya estaba definido, ¿verdad? Porque el 1 de enero ya todas las tarifas que habían aumentado, y eso impacta fuerte sobre todos los rubros, digamos, relacionados con eso. Sin embargo, por un lado, la estabilidad del dólar, que normalmente también en enero, debido a digamos la venida de turistas, ¿no?, tenía como un impacto que este año, bueno, no existió. Digamos que también la menor, como yo decía, la menor demanda de los turistas en general, porque además, más allá de que, bueno, de que hubo, por supuesto, turismo de los uruguayos, el uruguayo tiene como otra, ¿no? Más que nada es un turismo, y eso lo hemos escuchado, ¿verdad?, en los que aparecieron hablando de este tema, en Punta del Este, digamos, en los balnearios donde normalmente venían los argentinos, sobre todo, y los brasileños, que son, ¿no?, turistas de alto nivel adquisitivo,
y como que eso no estuvo, y bueno, nada, los precios entonces se moderaron muchísimo en ese sentido, y eso uno también lo puede ver en la inflación. Es decir, que todos esos factores explican que el IPC no haya aumentado tanto. Sí, en parte, digamos, es como una combinación de factores, o sea, si bien estuvo el incremento de las tarifas, no estuvo, digamos, el fuerte impacto que tiene el incremento de la demanda en general del turismo, y además los ajustes salariales fueron muy menores, ¿verdad? Porque, bueno, están las pautas primero de los salarios públicos y luego de de los privados, ¿verdad? Que tuvieron, entonces eso también impactó, digamos, a la baja o digamos en menor medida en la inflación que normalmente se registra en enero, y también, por supuesto, la menor demanda de los uruguayos sobre una cantidad de rubros que normalmente tenían un ajuste importante en esta época del año, no vinculados, bueno, a restaurantes, hoteles, no sé, otros, digamos, otros servicios de espectáculos, de nada, imaginemos todo lo que no existió. Bueno, por supuesto que los precios de esos servicios tampoco se ajustaron, ¿no? Entonces, bueno, eso genera esta menor inflación, con lo que es importante cuando uno mira los números, la inflación que se mide normalmente en los 12 meses, que es como la que se toma para después comparar, bajó del 9%, y es importante que esta trayectoria descendente que estamos viendo, digamos, podría, más allá de que hay otros precios que van a aumentar ahora en febrero, no, ya se anunciaron algunos incrementos que no, a veces se daban todos en enero, y hay algunos que van a suceder en febrero. Sí. Marzo es un mes también de inflación relativamente elevada, porque bueno, el inicio de las clases ajustan las tarifas de todos los colegios, de todas las de la enseñanza general, y también de los útiles que los estudiantes precisan. Uh-huh. Veremos qué pasa este año, ¿verdad? Que también es un año como muy extraño, pero normalmente esos precios ajustan. Pero bueno, allí también hay una relación con el aumento salarial, y como los aumentos salariales van a ser menores, también digamos, el repase a precios se espera también que sea algo menor. O sea, aparecería como que esta tendencia a la baja en la inflación se puede, digamos, verificar a lo largo de todo el año, con un dólar tampoco que se espera que crezca en forma para nada importante. Uh-huh. O sea, que también siempre el crecimiento del dólar es un factor fuerte que impacta en la inflación, ¿no? Sí, el aumento del dólar empuja a la alza la inflación, ¿no? Sí, claramente. O sea, dentro del, digamos, nosotros, eso hay que aclararlo, ¿verdad? La inflación es, como yo decía, es el fenómeno general. ¿Cómo lo medimos? Es a través de esta herramienta que tiene el país, que es el IPC, que, bueno, mide algunos precios de una canasta básica que esperemos que el INE la actualice pronto. No anunció todavía cuándo, pero en eso están trabajando, porque esta canasta es muy vieja. Pero hay una cantidad de bienes que están directamente sus precios en dólares. Sí. O sea, bueno, automóviles, celulares, electrodomésticos, digamos, todo lo que viene directamente, que uno los compra y los precios están en dólares, eso está así en el IPC, entonces ahí es automático, ¿verdad? El aumento del dólar aumenta el precio. Y después tenemos como el efecto, digamos, como en cascada, ¿no? O sea, luego los productos que utilizan insumos importados, que en esos
impactará, digamos, al mes siguiente el incremento del dólar, ¿no? Entonces, en general, en Uruguay hay una relación muy directa, dado que es una economía muy abierta y cuyos precios en gran medida se relacionan con las importaciones o las exportaciones. Entonces están nominados o vinculados al dólar, ¿no? Pero bueno, se espera que este año, debido a cómo está la economía internacional, de gran depresión, y además de en muchos dólares que fueron inyectados en Estados Unidos, ¿no?, a la economía, que seguramente van a seguir llegando en busca de oportunidades o de inversión a nuestros países, y bueno, y eso genera la abundancia de dólares, también un impacto a la baja muchas veces en el precio, ¿no? Bueno, entonces me puedo quedar con la idea que la inflación, por lo menos en este año, no va a ser un problema en cuanto a su suba o su disparada, ¿verdad? Sí, bueno, igualmente, como yo comentaba antes, la relación, el efecto o sea, ¿por qué no nos importa? Es porque impacta en los salarios y en general los ingresos fijos. ¿Por qué? Bueno, porque las empresas reciben el precio ajustado, digamos, ¿no? Entonces ahí la inflación tiene un efecto directo positivo. El gobierno que recauda IVA, por ejemplo, el IVA se cobra sobre los precios. Entonces allí, digamos, el efecto o sea, se ajusta inmediatamente. La inflación genera este aumento también en el precio que recibe el empresario, pero también en el IVA que recibe el gobierno. Sin embargo, los trabajadores, si sus salarios no se ajustan, van perdiendo poder de compra a medida que la inflación aumenta. Entonces, es cierto que la inflación va a ser algo menor, tampoco algo demasiado importante, pero los salarios van a aumentar mucho menos, porque así por lo menos es lo que se está establecido hasta junio, que ahí habrá una nueva ronda, veremos qué se decide, pero, o sea, va a haber pérdida salarial. O sea, en ese sentido, a pesar de que la inflación había sido algo más alta en los años anteriores, como decíamos, estaba por encima del rango meta, los salarios y pasividades ajustaban incluso por encima, por lo que hubo ganancia de salario real, y en 2020 hubo pérdida de salario real, y va a pasar lo mismo seguramente en 2021. Veremos qué sucede en 2022. Todavía no están eso decía, ¿no? La negociación salarial determinará cuánto van a ser los ajustes, ¿no? Sin embargo, bueno, es difícil pensar que dada la situación, digamos, del mercado de trabajo tan débil, que se logren aumentos que reviertan, digamos, rápidamente las pérdidas de estos últimos años, ¿no? Y con relación al otro tema, bueno, naturalmente lo del IPC, de hecho estamos obligados a una vez por mes a aludir al asunto, ¿no? Así que tendremos 11 chances más en lo que va del año. Con relación a las bases de prestaciones y contribuciones y ese ajuste, esta especie de, entre comillas, novedad a la hora de decidir el criterio para ajustarlo, ¿qué explicaciones uno puede tener? Y si son solo explicaciones de carácter técnico-económico, o si, como uno puede presumir, también hay allí razones de carácter de política económica, ¿no? ¿Qué tenés para decirnos, Gabriela? Bueno, capaz que hay que empezar un poquito explicando de qué estamos hablando y por qué acá el tema de la inflación es importante. ¿Qué son las bases de prestación y contribuciones? Bueno, esta es una unidad, ¿verdad?, que se crea en una ley de diciembre de 2004, para utilizarla como para fijar algunas prestaciones, como dice su nombre, o contribuciones. Por ejemplo,
no sé, las asignaciones familiares son tantas bases de prestación, el impuesto tal otro son tantas bases de prestaciones, etcétera, ¿no? Entonces, porque antes de que existiera esta base, eso se hacía con el salario mínimo. Entonces, era un porcentaje del salario mínimo, ¿no? Sobre las asignaciones familiares creo que es como lo que más históricamente se ajustó con el salario mínimo, pero también habían otras cosas, otros impuestos o subsidios o digamos, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? El salario mínimo se ajustaba menos para que no pesara, por ejemplo, un aumento muy grande, por ejemplo, del pago de asignaciones o de otras variables, y se consideró que esas dos cosas no tenían nada que ver. Entonces se separaron el salario mínimo, digamos, se separó de esta función de fijar topes o digamos o franjas, y eso se creó esta nueva unidad. Cuando viene la reforma tributaria de 2007, utiliza esta base de prestaciones para fijar las franjas del nuevo impuesto, incluido el mínimo no imponible, ¿no? O sea, el IRPF es un impuesto que pagan los asalariados, los trabajadores en general, ¿no? Los perceptores de ingresos, dependientes, independientes, públicos, privados, digamos, ¿no? Y después está el IAS que pagan los jubilados. Entonces tienen un mínimo no imponible, o sea, hasta tanto, no sé, ahora es alrededor de 35.000 pesos, no pagan nada. Sí. Y a partir de ahí, que son 7 bases de prestación, luego de 7 a, no me acuerdo ahora cómo son las franjas, se paga el 10% en la primera franja, y así sucesivamente se van calculando el pago de impuestos por franjas que están establecidas en esa unidad base de prestación. Entonces, si no o sea, si nosotros, o si el gobierno no ajusta esta base de prestaciones, supongamos que no ajusten nada, entonces en la medida en que los salarios van subiendo, porque hay inflación y se ajustan también los salarios, entonces cada vez digamos, ese límite va quedando como viejo y más gente empieza a caer por encima del mínimo no imponible. Por el contrario, si el gobierno decide ajustar en forma muy importante ese mínimo, entonces va a haber menos gente que pague el impuesto, y además esto tiene impacto también en las franjas, ¿verdad? Porque también las franjas se ajustan con este factor que se decida ajustar el índice, la base esta de prestaciones. Entonces, bueno, más o menos explicado este fenómeno, ¿qué es lo que pasó? ¿En qué consistió la novedad, digámoslo así? Claro, el gobierno anterior, más o menos a partir, creo que desde 2012, siempre se ajustaba esta franja por el IPC. El IPC, como yo comenté antes, los salarios aumentaban por encima del IPC. Por lo tanto, hubo digamos, la oposición actual gobierno en su momento discutía de por qué no se ajustaba por índice medio de salarios, dado que eso daba un aumento mayor. O sea, porque el IMS estaba por encima del IPC en el pasado. Claro. Pero ¿qué es claro, entonces lo que pasó ahora es, como decía, este año, digamos, 2020, el IPC cerró por encima del índice medio de salarios y hubo una pérdida salarial. Entonces, si se hubiera continuado fijando por el IPC, el ajuste hubiera estado por encima,
y menos gente, o sea, hubiera más gente entraría en el mínimo no imponible y también las franjas para adelante. Sin embargo, se optó por cambiar y ajustar por el índice medio de salarios, que, como yo decía, en esta oportunidad aumentó menos, y entonces más gente, digamos, no es un número demasiado grande, sí, pero sí tiene un efecto sobre la recaudación importante, porque bueno, en la primer, digamos, en el mínimo no imponible y la primer franja es donde cae la mayoría de los trabajadores. ¿Se sabe qué dinero, digamos, debido a este cambio, el gobierno recauda que si no hubiese recaudado si se mantenía el criterio anterior? La verdad que no tengo ese número. No, creo que escuché unas estimaciones de porque lo que pasa es que para poder hacer esos cálculos precisamos datos de 2020 que todavía no tenemos. Según algunas estimaciones de Encuesta Duarte del CNT, serían unos 10.000 trabajadores los que entrarían, digamos, tendrían que pagar que no hubieran pagado. O sea, no es un número demasiado relevante. Lo que tal vez sí importa es como la filosofía que está por detrás de este tipo de cambios, ¿no? A ver, hablemos de eso. Claro, porque digamos que en un momento en que el país y todos los trabajadores venían mejorando sus ingresos, venían mejorando más que la inflación, entonces se presionó para que esos trabajadores tuvieran una mayor contribución a rentas generales, digamos, ¿no?, al pago de impuestos a través del IRPF. Una cosa que capaz que es interesante es decir que solamente 1/3 de los trabajadores asalariados pagan IRPF. Sí. Del total de trabajadores, 1/3 más o menos aproximadamente son los que pagan IRPF. O sea, estamos hablando de los trabajadores que ganan más de 35.000, pero después hay algunas otras deducciones por hijo y por alquiler o cuota del banco hipotecario, digamos, que hacen que a veces igualmente, aunque el número sea más alto, gane más, claro, no esté exento del pago, pero digamos es más o menos en esa franja. Además se puede declarar o por núcleo familiar o individual, ahí depende, cada uno hace las cuentas, lo que más le conviene, eso lo puede hacer, pero esa es un poco la cuestión. Lo que yo decía es que en un momento en el cual esta relación entre IPC y IMS cambia y los trabajadores tienen una pérdida en sus ingresos reales, aumenta la presión fiscal. Entonces, o sea, tenemos que pagar más impuestos todos, porque no solamente los que entran en la franja del mínimo no imponible, sino también, como todas las franjas para arriba ajustan también por la BPC, digamos como que esos límites van a ser un poco más abajo y va a entrar más gente cada vez a pagar en las franjas más elevadas. En las franjas más elevadas, dentro del universo que paga, que es de 1/3, dijiste, ¿no? Sí, en total sí, es 1/3, y del IAS creo que es menos, es 1/4 de las jubilaciones, creo. Pero entonces, a ver si podemos ensayar algunas hipótesis, Gabriela. Sí. Puede decirse que la decisión del gobierno tiene dos lógicas, y te pido que me corrijas si me equivoco. Primero, está aplicando el concepto que cuando era oposición le reclamaba el gobierno del Frente Amplio, ¿sí o no? Sí, exactamente. Eso es un punto, digamos, solo que la situación cambió. Está bien, pero quiero decir, desde el estricto, digamos, trazabilidad discursiva, uno no puede sugerir que el gobierno está haciendo algo que se contradice con sus discursos anteriores. Exacto. Bien. Eso sí es correcto. Junto
a ese asunto, que me parece que políticamente es digno de tener en cuenta, hay otro aspecto que también luce como una buena noticia para el gobierno y encima provoca que aumente su recaudación. Sí, exactamente. La pregunta del millón es si durante este gobierno la situación, y se puede decir, ojalá que así sea, se revierta, es decir, que los asalariados empiecen a ganar sueldos por encima de la inflación, que es algo a lo que nos habíamos acostumbrado durante los 3 periodos del Frente Amplio, es verdad lo que estoy diciendo, ¿no? Exacto, sí, sí. Si el criterio se va a mantener o se va a cambiar. Sí, sí, ese es un punto importante. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que la ley que crea la BPC permite que se ajuste por cualquiera de esos dos criterios. Claro. No sé si es esa ley o otra reforma. Pero en todo caso, en ninguna de las dos opciones es ilegal. No, pero inclusive le fija un rango de más o menos 20%. O sea, le da como bastante autonomía al Poder Ejecutivo para hacer lo que le parezca, ¿no? Hubo, en realidad, las verdaderas razones no las conocemos en profundidad, no hubo como un comunicado, hubo algún trascendido de prensa que habló de efecto recaudatorio, pero como que nadie en el equipo económico lo referendó. Veremos ahora, hay un llamado a sala de las autoridades, ¿no? En comisión permanente ahora, y veremos qué responde, porque este es uno de los puntos que se va a tratar. Veremos qué responde, ¿no? Ahí nos enteraremos o no de las razones que están por detrás de este cambio de criterio. Y desde la perspectiva académica, ¿hay como una corriente de opinión que entienda que una es más adecuada o más justa, un criterio es más adecuado o más justo que el otro? Bueno, no estricta, digamos, lo que pasa es que esto depende de una casuística, ¿no? No hay o sea, sobre si es el IPC o es el IMS. Aunque sí he escuchado argumentos a favor de uno o de otro, muchos lo que dicen es que el IPC es la variable más lógica, porque son los precios los que van y vienen con las distintas cuestiones económicas, pero además es otro que yo comentaba, de que en un momento de recesión, o sea, porque una cosa es pensar en una filosofía de decir, bueno, en forma pura, cómo debería ajustarse para que afecte de la forma menos intrusiva posible, aunque es difícil pensar así, ¿verdad? Porque es una política, ¿no? Entonces la política tiene un objetivo en general, pero por eso, si uno piensa en que la política fiscal es la gran herramienta que tiene cualquier gobierno para ayudar en la recuperación económica, ¿no? En un momento de crisis tan fuerte como estamos viviendo, entonces, bueno, sería la política equivocada, ¿no? Porque debemos mejorar, digamos, bajar la presión fiscal o el peso del fisco sobre la población, para que la población tenga ingreso disponible mayor para poder consumir, invertir, etcétera, y de esa forma sacar a la economía de la situación en la que se encuentra. Entonces, otra opción es ver, bueno, en realidad se podría pensar, el gobierno lo que piensa es intentar reforzar la recaudación, porque en realidad la política más efectiva es la política de gasto, y entonces va a haber un incremento fuerte del gasto para promover el crecimiento económico. Si el gobierno... Sí. A modo de pregunta y para entenderlo conceptualmente, si el gobierno
hubiese mantenido el criterio anterior, a una costa de contradecirse con lo que le reclamaba cuando era oposición, ¿no es cierto? Hubiera tenido la posibilidad de achicar el efecto de caída de ingresos que están sintiendo los asalariados. Bueno, aunque sea en parte, sí, para que el efecto no fuera tan fuerte, pero bueno, se priorizó por eso el otro lado, que es fortalecer las bases de la recaudación, claro, del IRPF. Claro. Igualmente, con respecto a este otro punto que de aumentar el gasto, se han escuchado ahora en estos días algunas voces que han aparecido de actores, digamos, cercanos tal vez al gobierno, de que están reclamando una política fuerte de aumento del gasto, no solamente en apoyando a los ingresos, sino también un plan de inversiones, ¿no? Eso es lo que ha aparecido. Y bueno, sí, ayer se publicó en Brecha, en Búsqueda. En Búsqueda, sí, exactamente. Entonces, bueno, veremos qué es lo que sucede. No parece haber sido hasta ahora la filosofía del gobierno. Lo que está contenido en el presupuesto es todo lo contrario, ¿no? De una fuerte contracción del gasto, y además esto otro que no estaba explícito, pero no, de reforzar los ingresos a través de indirectamente subir la carga impositiva, porque ese es otro punto. El gobierno elige, porque en nuestra legislación, para poder incrementar impuestos hay que hacer una ley, no se pueden incrementar impuestos por decreto. Pero esto es una forma indirecta de aumentar la presión fiscal a través de un decreto, sin necesidad de pasar por digamos, a través de una ley. Lo mismo que se hizo a principios de abril, cuando se eliminó la reducción o parcial, ¿verdad?, que teníamos del IVA cuando pagamos con tarjeta de débito, que era de 4 y pasó a 2. O sea, ese incremento es también un incremento en la presión fiscal del IVA, y ahora es otro incremento, digamos, del IRPF. Entendido. Entonces, digamos que hubo durante todo este año 2020 y ahora, bueno, esto nuevo que pega en 2021, un incremento por una vía, digamos, indirecta, pero incremento de los impuestos, ¿no? Bien. O de la carga tributaria que pagan los uruguayos, por un lado todos los que somos consumidores, y ahora los trabajadores y jubilados a través de este otro impuesto, ¿no? Entonces, digamos, bueno, eso es el hecho, es la realidad. Bien. Hasta ahora es lo que ha sucedido. Veremos si esta política mantiene este sesgo, digamos, de contractivo, que le pega, digamos, al crecimiento económico para el lado que no debe pegar, que no le impulsa, sino que al revés, ¿no? Le pone como un freno. Bien. Bueno, Gabriela, te agradezco mucho y te invito a que nos reencontremos la próxima semana, ¿sí? Bueno, nos vemos, hablamos. Que tengas un feliz fin de semana. Bueno, muchas gracias, y lo mismo para vos y todos los oyentes ahí que nos siguen. No te invito a que nos veamos en el velódromo para ver murgas, porque obviamente eso es... Si alguien te invita a eso, te está mintiendo. Sí, la verdad que eso uno solo lo tiene que imaginar, porque no se va a dar este año. Pero bueno, el año que viene esperemos que sí, estar de vuelta ahí. Bueno, esperemos que sí. Fuerte abrazo, Gaby. Dale, chao, hasta luego. Era Gabriela Mordecki, la economista, investigadora y docente del Instituto de Economía de la Universidad de la República. Ya volvemos con La Mañana en Camino.